Bienvenidos a esta nueva producción en video. Hoy recibimos aquí en los estudios centrales de Radio Nederland al señor Roberto Garretón, ex representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, ex embajador de Chile ante los organismos internacionales de Naciones Unidas de Derechos Humanos, relator especial para el Congo, entre otras actividades, y continúa siendo un abogado activista en la defensa de los derechos humanos en su país y a nivel internacional. Señor Garretón, usted forma parte de un grupo de personas que se han abocado a la tarea, difícil tarea, de modificar la Constitución chilena. Cosa curiosa porque es la primera noticia que tenemos. Parecía que todos los chilenos estaban felices con la Constitución que tenían. Muy buenas tardes. Agradecerle la oportunidad que nos han dado de poder manifestar la inquietud que tenemos respecto a la Constitución chilena. No es cierto que todos los chilenos estén contentos con la Constitución. Podríamos aceptar que dentro de los círculos políticos que han administrado el país, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición, hay una conformidad con la Constitución. Conformidad que en todo caso es nueva, porque todos fueron críticos de esta Constitución desde el momento que fue adoptada en el año 1980, en un referéndum que no tuvo ninguna garantía democrática, que establece un régimen profundamente autoritario y que, si bien se le han introducido muchas modificaciones, estas modificaciones han sido para bien y para mal. No todas han sido para bien, aunque las hay para bien, también hay otras que son para mal. La Constitución no es la misma que en sus inicios, sin embargo, en el núcleo duro de la Constitución sigue siendo la misma. Es decir, analizada la Constitución chilena desde el punto de vista de derechos humanos, el derecho humano fundamental del pueblo chileno sobre libre determinación no ha sido recuperado. La Constitución en vigor, en el núcleo duro, es la misma que la dictada por Pinochet, y en cuya redacción, y anote bien la cifra, participaron 0 demócratas, porque fueron todos adeptos a Pinochet, nombrados por él, quienes hicieron esta Constitución, y destinada a regir hasta la perpetuidad. Aquí hemos llegado. Aquí esta Constitución solo admite aquellos cambios que el pinochetismo acepte. Si el pinochetismo no está de acuerdo con un cambio, no va a haber reforma constitucional. Segunda constatación, la Constitución actual no contempla un referéndum para modificar integralmente la Constitución, sino solo para una circunstancia muy especial y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es por eso que desde los años 80 y desde antes de los años 80, antes de que Pinochet hiciera adoptar esta Constitución, ya se había formado en Chile el Grupo de Estudios Constitucionales, uno de cuyos miembros fue el futuro presidente Patricio Aylwin, destinado a fijar las bases de una nueva Constitución el día que se recuperara la democracia. Ese proyecto es íntegramente válido hoy y completamente incompatible con la Constitución que tenemos. Pero desde el año 90, sabiendo que la transición que estábamos llevando a cabo era aquella transición que Pinochet aceptó, de acuerdo a las reglas que Pinochet dispuso, no satisfacía los anhelos democráticos del pueblo chileno. Y se han creado centenares de grupos. Yo al menos he participado en 3 grupos entre el año 90 y este año, destinados a fijar criterios para cambiar la Constitución. Todos esos grupos fracasan por una razón. ¿Qué hacemos por más lindo texto que tengamos que ofrecerle al pueblo? ¿Cómo lo introducimos? ¿Le vamos a pedir a la presidenta Bachelet, o antes a Ricardo Lagos, o a Frei o a Aylwin, que se transformen en dictadores y digan, esta es la Constitución que queremos, y comienza a regir mañana? Ciertamente no podemos pedirle eso. No podemos pedirle eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Que el Parlamento apruebe las reformas constitucionales? No, es que no se puede aprobar tampoco por el Parlamento porque está hecho para que el Parlamento no pueda cambiar esta Constitución. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ir a juntar firmas en la calle? Es importante, pero no es esencial. Al final firman todos los que están de acuerdo en la consulta que se hace en la calle, no los demás.
¿Cuál es el modelo que estamos proponiendo? Aquel que sirvió para que en Colombia derogaran una constitución que tenía más de 100 años de antigüedad. Era de 1886 y en 1989, 103 años después, el pueblo colombiano se autoconvocó para decir en las próximas elecciones generales que había, meter una papeleta adicional diciendo queremos nueva constitución. Eso desencadenó un proceso que en menos de un año terminó con la constitución de 1886. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros ahora? No estamos proponiendo una nueva constitución, que quede claro. Estamos proponiendo un camino para llegar a una nueva constitución, que es distinto. Que nosotros hagamos un signo en las próximas elecciones municipales y que repetiremos en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales del año. Las municipales son el 2008, repetiremos el año 2009 en las presidenciales y parlamentarias, manifestando en nuestro voto queremos una nueva constitución o queremos asamblea constituyente o colocaremos AC, asamblea constituyente o cualquier cosa que nos pongamos de acuerdo, que sea un signo inequívoco, que además es democrático, pacífico, serio, para cambiar la constitución y forzar a la clase política como se hizo en Colombia. Dos aclaraciones, señor Garretón. La primera, si toda la clase política, salvo algunas excepciones, 3, 4 personas, que lo único que hacen es confirmar la regla, si más del 90% de la clase política chilena, partidarios y adversarios de la actual coalición de gobierno en Chile, está de acuerdo con la Constitución, ¿por qué es tan mala como usted dice? ¿O tan equivocada esta clase política? Esta clase política está usando, no quiero usar la palabra usufructuando, pero podría ser más, corresponder más, del poder que hoy día tiene, con completa separación de los sentimientos populares. Es cierto que todavía la gran mayoría del pueblo chileno vota por la concertación de partidos, por la democracia. Yo incluido. Votamos por esta concertación por el terror a que vuelva al poder algún pinochetista. Pero ¿por qué la clase política chilena, el Parlamento, los partidos políticos son las instituciones más desprestigiadas que hay en Chile? Ese es el punto. Cada día hay un movimiento social que es más fuerte, más legítimo, aunque lamentablemente, y eso yo lo censuro, recurra a actos de violencia no terrorista, porque no es terrorismo, pero sí a veces a un cierto vandalismo. No es la manera de expresarse mi concepto, pero sí refleja que hay algo detrás. No es que sea gente mala la que está haciendo estos actos de vandalismo, es gente frustrada. Y muy distinto ser frustrado a ser malo. No es gente naturalmente violenta. Es gente que una cierta desesperación por el, no sé si existe la palabra en otros países de América Latina, pero a mí me encanta y lo voy a usar, el ninguneo. No quiere seguir siendo ninguno. Quiere ser actor del sistema político de su país. Y este sistema político le niega acceso. Entonces se produce esta no usemos la palabra subversión, pero esta manifestación de que no tengo por qué aceptar que yo no participe tan bien como tengo derecho como miembro soberano de este pueblo soberano que es el chileno. Le quiero decir que en términos de derechos humanos, el derecho a la libre determinación del pueblo es el único artículo que está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ambos pactos está, y en ambos en el artículo primero de esos pactos. Alguna importancia tendrá. ¿No es así? Y eso no hemos recuperado. La segunda aclaración tiene que ver con esto de marcar el voto. Es decir, vamos a poner una señal, vamos a poner una frase, pongámonos de acuerdo en algo para marcar el voto.
que indique nuestro propósito de modificar la Constitución. A lo mejor el voto no se va a anular. Pero el voto es perfectamente válido. Pero por lo menos se va a cuestionar. Y al estar cuestionado, es un voto que va a ser estudiado, va a pasar por una comisión, es decir, va a demorar y va a ser, son votos normalmente de gente de la coalición, de gobierno. Es decir, que si alguien puede perder aquí en esto de la marcada del voto, son justamente los que usted pretende defender. No estoy de acuerdo. Primero, el único voto nulo, de acuerdo a la ley chilena, es el que tiene más de una preferencia. Y lo dice expresamente la ley. Y los instructivos que ha hecho el registro electoral, que vienen por formularios que vienen desde el año 58. Porque la materialización física del voto es la misma del año 58 ahora. Que es una cédula que a uno le entregan, lo imprime el Estado, se tienen unos dobleces que tienen que respetarse, que se hay que marcar con un lápiz de grafito, de mina, decimos en Chile, ¿no es cierto? Y no con otro lápiz. Todo está muy bien reglamentado. Si tiene más de una preferencia, el voto es nulo. Si tiene una sola preferencia, el voto es válido, aunque adentro usted haya copiado el Quijote completo. Da lo mismo. O haya insultado al que tenga ganas. Si marcó una preferencia, ese voto es válido. Y eso está resuelto que es así. Si se objeta y aparece en los escrutinios tantos votos sin objeción, tantos votos válidos para ese candidato con objeción, y en otro sobre y en otras partes y con otro sistema, él va al Tribunal Electoral aquellos votos que son nulos y blancos. Nulos por tener más una preferencia y por ninguna otra causal. Blanco el que no tiene ninguna. De tal manera que el voto es válido y no puede ser anulado. Pero se ha dejado esto porque hay veces en que el voto tiene una preferencia, pero la raya casi toca la línea de abajo, entonces podría ser, es para ese tipo de cosas. O para evitar que se coloquen insultos y lo demás. Pero nunca se ha anulado un voto objetado en Chile. Nunca. Nunca. Desde que existe este sistema electoral. Sistema electoral que en lo sustancial es distinto a lo de antes, porque la forma como se eligen los candidatos, pero en la materialidad del voto es exactamente igual desde el año 58 hasta ahora. Nunca se ha anulado un voto. De tal manera que tendrán que, si logramos ponernos de acuerdo en este signo que hay que marcar en el voto, tendrán que ser contados tantos, porque además la ley dice, se dejará constancia en el acta del incidente que constituye la marca, entre comillas, textual, la aprendí. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el presidente Mesa? Aparecieron en esta mesa de 350 electores 217 votos con la leyenda AC, Asamblea Constituyente, o el signo que en definitiva convengamos. Hemos discutido cuál va a ser el signo. Algunos queremos nueva constitución, otros queremos Asamblea Constituyente, otra AC, otra NC, cualquier. Vamos a ponernos de acuerdo en uno. Eso lo voy a consultar con los expertos en comunicación, no es tema de abogados, para ver cuál va a ser el lema fácil, que no esté, porque hay personas que son poco más que analfabetas, pero hay que meter una sala y poner que decir, yo quiero una nueva constitución democrática para Chile. No es posible. Vamos a colocarnos cuál es el signo más conveniente, más motivador también. Señor Garretón, usted sabe que no es por echarle agua a la leche, pero no sería extraño que el gobierno no estuviera de acuerdo con una acción de esta naturaleza como la que usted quiere emprender con otros chilenos para modificar la Constitución, porque, bueno, alteraría esta convivencia que se ha logrado entre Chile, este acercamiento de cierta reconciliación nacional, de superación de las diferencias. La dictadura ha pasado tantos años ya, que muchos dan por seguro que el periodo de transición democrática ya ha concluido. Es curioso que en un país durante muchos años se nos dijo que estábamos en guerra y nosotros decíamos, no, si no estamos en guerra. No, si es que estamos en guerra. Hay una guerra, uno lo nota. No puede haber discusión si estamos en guerra o no estamos en guerra.
Bueno, ahora también estamos en un fenómeno similar. Es que terminó la transición. Es que no ha terminado la transición. Desde mi punto de vista no ha comenzado la transición, porque la transición comienza desde el momento que tú tienes el poder de cambiar la estructura totalitaria. Pero en fin, es un tema bizantino. Lo importante es que, y esto yo lo estoy escribiendo desde el año 95, ya 5 años la transición solamente, se ha ido produciendo una especie de sindicato del Club de los 200. 200 personas que en Chile hacen política. Un presidente, 120 diputados, 20 ministros, tantos senadores, el director del Mercurio, 4 comandantes en jefe, el presidente de la Corte Suprema, punto. Nadie más hace política en Chile. Los demás estamos marginados. Entonces, si en esos 200, yo estoy de acuerdo con usted, en esos 200 hay una conformidad con esta Constitución, pero somos 16 millones. Y no estamos todos contentos. Sí estamos orgullosos de haber terminado con la dictadura con un lápiz y un papel. Orgullosos de haber comenzado un proceso de reconstrucción democrática, pero frustrado porque nos quedamos al comienzo. Y no lo hemos seguido. Demos vuelta a la página. Es una mala palabra en Chile, ¿eh? Porque esa la palabra se usa muchas veces para decir no hablemos más de las violaciones de los derechos humanos. Demos vuelta a la página. Así que no esa palabra no me gustó. Bueno, yo se lo digo en el sentido de pasemos a otra cosa. Sí, ya. Pasemos a otra cosa, señor Garretón. Decía usted somos 16 millones. La verdad que son un poquito más. Porque ahí hay un personaje, ¿verdad?, peruano, que no es chileno y que está detenido temporalmente en el país, el señor Alberto Fujimori, y por estos días se va a decidir definitivamente si el personaje va a ser extraditado o no al Perú. Yo no le pido a usted como abogado que me haga el papel de adivino o de mago que adivine el futuro, sino que tracemos una perspectiva de los dos escenarios. ¿Qué pasa si no se extradita a Fujimori? Primero quiero decirle lo siguiente. Chile, que es un país muy desagradecido en el mundo, los países que han recibido más solidaridad en los momentos de drama son Sudáfrica en primer lugar, Vietnam y Chile. Somos los países que hemos recibido más solidaridad y nunca hemos retribuido esa solidaridad. Esto de hoy día nos permite devolver esa solidaridad. Que hoy día tengamos en Chile un proceso donde hay más de 600 militares en juicio, unos 50 militares ya condenados, unos 70 militares presos, sea por condenado o en libertad o sin libertad bajo fianza, se lo debemos a la comunidad internacional, a los jueces españoles, a los lores ingleses. Tenemos hoy la oportunidad de retribuir con el Perú la decencia que tuvieron los españoles y los ingleses al encarcelar a Pinochet. Sería muy grave para Chile que una vez más nos olvidemos de lo que han hecho por nosotros y digamos, no me interesa el pueblo peruano, no me interesan los intereses de los peruanos, me interesan los negocios con Perú y nada más, y por lo tanto no entregamos a Pinochet. En el escenario que usted dice... A Fujimori, perdón. En el escenario que usted dice, ¿qué pasa si Chile no extradita a Fujimori? El gobierno peruano va a poderle decir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la comunidad internacional, quise juzgarlo y Chile no quiso. Y quien ha hecho posible la impunidad de Fujimori no es Perú, es Chile. Eso va a poder decir si la Corte Suprema rechaza la extradición. Y le van a caer contra el Estado chileno demandas ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber impedido que se haga justicia en el Perú. Va a ser responsable el Estado chileno de que Perú no haya hecho justicia. Ese es el escenario que yo auguro y certifico si Chile deniega la extradición.
Vamos a terminar de manera positiva, señor Garretón. ¿Y qué Ojalá, pasa? pues, que se ¿Y qué note. pasa si lo extradita? Se cumplirá la Constitución, la ley, los tratados internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos, y el señor será juzgado ante el tribunal que lo juzgue. Yo no tengo ninguna autoridad para pensar, ni ninguna convicción para pensar que los jueces peruanos no van a hacer un juicio justo. No hay ningún antecedente para pensar que no van a hacer un juicio justo. Y Fujimori, como lo tuvo Pinochet en Chile también, y lo tienen todos los criminales que sirvieron a Pinochet, que hoy día están presos, tendrán un juicio justo. El defensor de los derechos humanos, el abogado chileno Roberto Garretón. Muchas gracias por esta invitación.